Hola a todos, en este video vamos a continuar con la revisión de la conexión entre las gráficas de f de x y su derivada f' de x, y haremos otro ejercicio sobre cómo encontrar la definición gráfica de la función base a partir de la gráfica de su derivada. Ahora trabajaremos con una función un poco más sofisticada que la anterior. Al menos tiene más puntos de inflexión y más cambios, que es esta que está aquí. Recuerden que la gráfica siempre se las tengo que dar yo dibujada. Esta es la gráfica de f' de x. Hay que recordar que todo esto que está aquí, a lo que le falta indicar algunos puntos, ahorita se los pongo. Todo esto es la gráfica de f' de x. Esto no es la gráfica de la función original, es la gráfica de su derivada, y lo que nos interesa es encontrar la gráfica de esa función original. Nos detenemos en p, pero comenzamos desde menos, comenzamos desde a, para acotar un poco más esta función. Esto es f' de x. Esto es f' de x, y lo que nos interesa de f' de x es detectar dónde están qué está sucediendo con dos puntos importantes dentro de la función, y si la función derivada está graficada sobre el eje x o debajo del eje x, si es positiva o negativa. O sea, si va creciendo o va decreciendo, eso quiere decir, eso va a ser relevante para la función original. Entonces, buscamos las intersecciones con el eje x en la derivada, porque esas intersecciones van a ser máximos y mínimos en la función original, y también buscamos máximos y mínimos en la derivada, porque esos máximos y mínimos van a ser puntos de inflexión en la función original. Entonces, intersecciones vamos a tener en B, en D, en F, en el origen, en I, en K, en M, y vamos a terminar en P. Todas esas son intersecciones. En todos estos puntos en la función original, en esos ejes va a haber máximos o mínimos. Y los puntos de inflexión van a estar en la función original en el eje A, en el eje C, en el eje E, en el G, en el H, en el J, en el eje L y en el eje M. Todos estos de acá van a ser puntos de inflexión en la función original, son máximos y mínimos en la derivada. Entonces, a partir de esto, y de saber si crece o decrece la función derivada, podemos graficar la función original. Entonces, tenemos aquí puntos de inflexión en A, en C, en E, en G, en H, en J, en L y en M. Perdón, en M no, en N. Acá en todos estos ejes, en la función original, lo que van a aparecer son puntos de inflexión. Los máximos y mínimos van a estar en las intersecciones, bueno, en los ejes donde están las intersecciones de la derivada, que son B, D, F, J, el origen, K, M y el eje P. Todos estos son ejes donde van a existir máximos y mínimos en la función original. Entonces, ¿cómo comenzamos? Máximos y mínimos. ¿Dónde necesitamos graficar máximos y mínimos? Bueno, en los ejes rojos hay máximos o mínimos, eso ya está definido. ¿Cómo sabemos si hay un máximo o un mínimo? Nos fijamos si la función comienza en un lugar que crece y después decrece, o si es al revés, si la función comienza decreciendo y después crece. Aquí comenzamos en más en la derivada y después llegamos a menos. Eso quiere decir que de más a menos vamos a encontrar un punto máximo. Yo quiero que esté aquí, entonces esto va a ser mi máximo. ¿Qué va a suceder en D? Bueno, pues vamos de menos a más, de menos a más. Aquí vamos de más, sobre el eje X para la derivada, a menos. Después, de menos a más. Eso quiere decir que acá vamos a tener un mínimo. Acá vamos ahora de más a menos, tenemos un máximo. Bueno, vamos a tener un máximo por acá. Aquí
Ahora vamos al revés, de menos a más. Eso quiere decir que tenemos un mínimo. Acá de más a menos tenemos un máximo. Otra vez de menos a más tenemos un mínimo. De más a menos, no sé que esto es muy aburrido, pero pues es la única manera. De más a menos tenemos un máximo. No nada más para ustedes, para mí también es muy cansado estar haciendo esto. Ya para qué me quejo, el chiste es que se entienda lo que se está viendo. Bueno, de más a menos un máximo y de menos y de menos que no llegamos en un lugar. Entonces vamos a terminar en un mínimo. Entonces ahí tenemos nuestra secuencia y lo único que necesitamos identificar son puntos de inflexión. El primer punto de inflexión está en A. Después hay otro punto de inflexión que yo voy a poner acá a la mitad en C. Después hay otro en D, en E. Después hay otro en G. Hay otro punto de inflexión en H. Hay otro punto de inflexión en J. Hay otro punto de inflexión en L. Y P. En L. Y hay un último punto de inflexión en N. Entonces ya con esto podemos comenzar a graficar. Si queremos llegar a un máximo y necesitamos seguir una curva decente, pues empezaríamos desde acá. Esto no existe, nada más lo hago. Y entonces esta sería una concavidad negativa, venimos y ahora sí comenzamos con una concavidad positiva, comenzamos con una concavidad negativa, llegamos al punto de inflexión, cambiamos de concavidad pero seguimos bajando, llegamos al mínimo, ahí disculpen lo feo que está hecha esta curva, el trazo de esta curva, y del mínimo llegamos al nuevo punto de inflexión, aquí tenemos una concavidad positiva, cambiamos el tipo de curva, llegamos al máximo, ahora comenzamos a bajar, cambiamos otra vez nuestra concavidad y subimos, tenemos concavidad ahora positiva, cambiamos, otra vez tenemos una concavidad negativa y así nos vamos. Esta secuencia es muy sencilla, seguimos subiendo, positiva, seguimos subiendo, llegamos a un máximo, bajamos, negativa y terminamos en un fabuloso mínimo. Entonces toda esta secuencia de curvas, aunque parezca que no tiene ningún sentido, es nuestra función f de x. Esto es f de x y a partir de aquí podemos identificar los elementos que son relevantes para lo que requiere la actividad. Otra vez, no me voy a cansar de repetirlo. Esto es lo fundamental. Si queremos dibujar la gráfica de f de x a partir de la gráfica de una derivada, tenemos que fijarnos en tres cosas: las intersecciones de la derivada con x, los máximos y mínimos de la derivada y si la función derivada está dibujada sobre el eje x o debajo del eje x. Una vez sabiendo esto y vaciando la información de manera correcta, definiendo los ejes en donde están pasando, en donde están sucediendo puntos de inflexión y máximos y mínimos en la función original, bueno, pues es muy sencillo hacer este tipo de trazos. En el último video de esta serie vamos a terminar definiendo los elementos como lo hicimos en el video anterior, basados en f de x.